Hola, les habla Fabián Macías junto a Steven Grajales y Javier Malpica, que pues más adelante van a aparecer en el video y me van a ayudar a hablar sobre este tema de la violencia social y sus orígenes. Y pues para comenzar de esto, nos debemos plantear, o más que todo se ha venido estudiando, si realmente la violencia es algo social o es algo natural del ser humano. Y pues según esos estudios, la violencia es natural de los seres vivos, no discrimina algún tipo de especie o algún tipo de persona. Y pues más que todo cuando hablamos de este tipo de violencia, cuando está involucrada con nuestro entorno y con nuestro entorno social también, la podemos catalogar como que es de una forma generada hacia las personas o que las personas pueden generar esa violencia hacia otras personas, ya sea por ideales políticos, ya sea por pensamientos como ellos lo tengan. Y esto de cierta forma desencadena un suceso de emociones que generan un tipo de violencia en las personas. Es un campo grande y vasto de ideas, opiniones, en las que incluso se ven envueltas ideales y emociones. Estas se pueden justificar de cierta forma con que las personas tienden a creer más en sus ideales y sus pensamientos, y como si estas son vulneradas de cierta forma pueden generar algún tipo de violencia, ya sea acoso, ya sea golpes, ya sea agresión verbal. Pero el fin es ese: cuando se genera algún tipo de emoción puede generar algún tipo de violencia. Esto lo podemos más que todo ver en los ámbitos públicos y privados. ¿Cómo así públicos? Pues se refiere más que todo a las guerras, a las marchas que terminan en caos, a las peleas públicas que hay entre personas con liderazgo. En cuanto a las partes privadas de las que se refiere más que todo como a las violencias intrafamiliares, a las personas que sufren algún tipo de acoso, ya sea bullying. Incluso ha venido pasando de un bullying verbal a físico, incluso hasta cibernético. Esto pues es un punto que genera una violencia de una nueva forma, ya que detrás de una pantalla en la actualidad genera una violencia anónima hacia otra persona. Pero realmente la violencia tiene algún tipo de origen, y pues esto se puede resumir con que sí y no. ¿Por qué sí? Vamos a tomar de ejemplo la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Liberales y conservadores empiezan a pelear mucho, y ni siquiera es pelear, ya directamente es una guerra civil que se arma dentro del país, dando origen a lo que viene a ser el Bogotazo. ¿Y por qué no? Porque no se puede considerar como que la violencia tiene un origen. Es más que todo porque digamos que si hablamos de una violencia progresiva que ha venido escalando, por decirlo así, entre las personas, no se puede definir en qué momento se pudo generar la violencia. ¿A qué hago referencia con esto? A esto hago referencia con el acoso y con el bullying. Realmente no se sabe de dónde viene, si realmente viene desde antes de que ellos hicieran bullying o después de que hacen bullying. Si llega exactamente un momento en el que dicen, o en el que piensan hacer daño, o es realmente un suceso de eventos que hace que ellos hagan daño después a otra persona. Más que todo en la actualidad hay unos grupos sociales, bueno, por decirlo así, que siguen una línea ideológica, ya puede considerarse progres, feministas, neoliberales, críticos, etc. Pero ahora más adelante, acá es donde hago la pausa, quiero decir que los grupos que me voy a referir después son los que acosan. No voy a hacer mención de ellos, pero se puede interpretar como que sí. Pero realmente me refiero son a los grupos que acosan a otras personas por sus ideales. Esto pues un ejemplo claro se dio hace poco, es un evento con Chris Pratt y, por decirlo así, contra Brie Larson, porque Chris Pratt decidió no apoyar la campaña política de Joe Biden, lo que mucha gente lo criticó como supremacista blanco y como capitalista. Esto en el ámbito de los progres, pero a consecuencia de esto, grupos feministas que apoyan a Brie Larson se lanzaron en contra de Chris, porque nadie la había apoyado a ella cuando ella daba su discurso feminista y progresista, pero ella no tenía tanto apoyo como el que tuvo Chris al no apoyar una campaña política. Y pues más que todo en la actualidad algo que se ve bastante es que la violencia puede venir de grupos de fanáticos de series, películas o cómics, y ellos generan algún tipo de violencia de acoso al ver a su personaje representado de una forma distinta.
puede que no les guste la trama o que simplemente se vayan en contra de las personas que opinan distintos a ellos respecto a la trama de su serie o película que les guste. Un ejemplo de esto fácil es el caso de Steven Universe. Defienden la serie diciendo que si la persona que lo ve no tiene depresión o no la entiende, de paso no va a entender la serie porque no tiene un tipo de enfermedad mental, por decirlo así, para entender una serie. Por otro lado está Rick y Morty, una serie pues de ciencia ficción, que sus fans la defienden diciendo que si uno no tiene la inteligencia suficiente no va a entender de qué va la serie. Pues básicamente eso sería. Muchas veces la sociedad o las personas, etcétera, se llegan a volver insensibles frente a los actos violentos. Vemos en noticieros diariamente asesinatos, corrupciones, robos, etcétera, y lo vemos de vez en cuando algo normal del diario. Y se vuelven cosas que prácticamente es culturales. Por eso muchas veces Colombia es conocido como un país violento culturalmente hablando, porque se vuelven insensibles y muchas veces se transforman en modas como por ejemplo como hace 4 o 5 años la palabra, sin entrar en profundidad, la palabra patriarcado no se escuchaba prácticamente en ningún lado, pero en los tiempos actuales es casi una moda llegar a tratar todo tipo de maltrato o discriminación como patriarcado. También tenemos otros ejemplos como gustos de personas, más que todo en los deportes, por ejemplo como todos equipos de fútbol que terminan uno perdiendo y aquellos aficionados o fans de aquel club llegan a agredir, maltratar, matar a aquellos de deportistas o aficionados del otro club solamente por gusto. Entonces se llega primero a sentir un gusto por aquella violencia, luego se llega a apropiar de aquella y se vuelve algo natural en las personas al momento de actuar, como un niño pequeño que juega con sus amigos a tener una pandilla, que para sentirse satisfactoriamente superior a los demás de su edad, y más adelante se llegan a apropiar de aquel juego que para sociedades parece insignificante, pero luego se vuelve algo natural en aquellos jóvenes y se comienza a ver los tipos de pandillas, asesinatos, grupos armados, etcétera. Y también muchas veces se llega a volver algo insensible, más que todo en los grupos, porque dando un ejemplo, en una película no sé, matan o violan a 5 mujeres. Muchas veces viendo eso, la reacción de muchos es algo normal, algo rutinario, porque ya estamos acostumbrados a ver diariamente robos, asesinatos, etcétera. Pero pasa 5 minutos después y un auto llega a atropellar a un perrito y la mayoría de gente reacciona sentimentalmente mal, incluso al punto de llorar. Entonces, como tal punto llegamos a sentir tristeza por una violencia hacia un ser animal, pero hacia un ser humano, hacia una persona, lo vamos a ver o asimilar de tal punto normal. Entonces sería si la violencia social se evoluciona, se desarrolla o se acepta. Bueno, pues para finalizar, voy a hablar de cómo la violencia social ha estado afectando a la sociedad actual durante ciertas cosas que han pasado en este año últimamente.
como lo puede ser las agravantes cosas que han sucedido en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Estas agravantes situaciones se han dado por el exceso de confianza de los parlamentos sociales y gubernamentales que se han generado a través de los años. Y también de que la sociedad actual ya se encuentra cansada de que se generen ciertos actos de violencia como son el racismo, lo ético, lo social, lo religioso y lo moral. También se puede decir que esta generación en la cual nosotros nos quejamos es una generación de cristal o de generación que no tolera ninguna libertad de expresión de las demás personas. Eso se genera debido a que muchas sociedades y muchas opiniones actuales no son tolerables a las situaciones que se generan por parte de opiniones públicas, como por ejemplo en redes sociales, como lo puede ser en un estadio o como lo puede ser en un concierto, que siempre tienden a ser violentas con respecto a lo que están generando. Debido a la violencia que se está generando actualmente, hay mucha escasez de trabajos y de oportunidades, las cuales nosotros los jóvenes no podemos aprovechar esas situaciones para que prosperen en un futuro. Debido a esto se generan violencias tales como los robos, los acosos sexuales, las violencias de género o demás cosas. Y también, debido a esa falta de oportunidades, se genera un alto impacto de cierta comunicación que no podemos tener